hubieron y han habido señales evidentes en los cielos y hay señales en la tierra. Esta semana pasada, algo que no pasaba, pasó. Una parte de la tierra, específicamente en Italia, una parte de la tierra que no tiembla, que no temblaba durante muchos años, pues fue sacudida. Fue arrasado un pueblo, literalmente. Se vino abajo. Creo que ya van por 300 muertos los de ese terremoto. La tierra está temblando, hay señales evidentes que nos demandan a nosotros tener nuestros sentidos espirituales abiertos, pero no solamente darnos cuenta de las señales en los cielos, de las señales en la tierra, sino también de ir creciendo. Creo yo que como cristianos debemos de ir cada año, como dice la palabra, de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de pedirle a Dios más, no solamente por el hecho egoísta de decir, bueno, voy a tener más, o quiero sentir algo más, sino realmente vivir en la voluntad de Dios, anhelando más, no solamente de Él, sino también dando fruto para Él. Y es necesario que el pueblo de Dios madure. Cuando somos niños, las exigencias son pocas, ¿verdad? Todos se acuerdan cuando eran niños, no le importaba el dólar, no le importaba el euro, no le importaba el clima. A usted lo que le importaba eran las caricaturas, le importaban las vacaciones, le importaba el partido de fútbol del fin de semana, ni se preocupaba uno. Conforme fue siendo adolescente, pues ya empezaron otras situaciones, ya se nos delegó, si tuvimos buenos padres, se nos delegó responsabilidades, se nos entregaron confianza. Yo me recuerdo cuando mi papá me dio la primera llave, tenga la llave de la casa, santo Dios. Ya como que me estaba diciendo, mire, ya puede entrar y salir, deje de estar molestando a su mamá, deje de estar molestando a su papá que le vaya a abrir la puerta. Pero era una responsabilidad. ¿Cuántos han perdido alguna llave alguna vez? Y peor si las viven perdiendo. Se nos pierden las llaves, hermano, pero se nos van delegando responsabilidades. A veces ya tenemos una mascota y se nos dice, bueno, querías la mascota, ahora vas a tener que encargarte de darle de comer, de ver que tenga agua, y no digamos, ¿verdad?, de bañarla, aunque sea una vez al año, ¿verdad?, cuando se acuerda. Y no digamos, vaya a recoger todas las cosas que las mascotas hacen, ¿verdad? Porque todos queremos acariciarlo, besarlo, tenerlo ahí, jugar, pero la responsabilidad. Pero conforme vamos madurando, entendemos que somos parte de. Cuando vamos haciendo más adultos, y a algunos de ustedes les tocó cuidar a sus hermanos pequeños. A ver, ¿cuánto les tocó? Ser responsables. Ahí te dejo a tu hermano, ahí te dejo a tu hermana, ahí le das de comer. ¿Y qué es? Quemaban hasta el agua, ¿verdad? Que llegaba ahí, mamá, dame de comer. ¿Y qué pasó? ¿No te dio de comer tu hermanito, tu hermanita? ¿Qué? Ni nos acordamos de comer, ¿verdad? Y así se nos van delegando responsabilidades. Cuando somos educados por buenos padres, cada día las responsabilidades son mayores, ¿sí o no? ¿Y cuál es el deseo de un buen padre? Ver que los errores que se cometan en las responsabilidades se vayan corrigiendo, ¿sí o no? Vamos probando, vaya, le di una llave, ya después le dan la llave del carro. ¿Cuántos se acuerdan cuando le dieron la llave del carro? Ya tenía duplicado de la llave. Le voy a contar, hermano, voy a ministrar yo con ustedes hoy. Yo le saqué duplicado, porque él no me la dio. Le saqué duplicado a la llave del carro de mi papá, hermano. Y ellos tenían por costumbre irse de ciertos fines de semana. Yo con el duplicado, hermano, ya podía manejar. Ya tenía licencia, eso sí. Ya estaba algo grandecito, pero mi papá, yo tenía que pedirle el carro para que él me lo prestara y pudiera yo salir. Pero ellos se fueron de fin de semana, yo agarré el duplicado y sí, dice don Jorge Mario, de paseo. Llegué, hermano, de la casa, cuadras había manejado, ni siquiera kilómetros aquí dentro de la ciudad. Y como inexperto va aprendiendo a manejar, me paso una avenida que no llevaba yo la vía, hermano, y venía otro carro. Y fue un gran golpe, hermano.
Yo lo agarré en medio y mi carro, el carro de mi papá, de aquí, y yo lo agarré de en medio. Llegó el seguro, gracias a Dios mi hermano mayor estaba aquí, llegó a auxiliarme. Mire, ¿cuál era mi pena? Mi pena no era el carro, mi pena no era cómo iba a pagar, mi pena que iba a decir mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque fui irresponsable, ¿sí o no? Fui desobediente. Y encima mis papás tenían que pagar, porque yo ¿de dónde? Estudiando, hermano. Qué irresponsabilidad, ¿sí o no? Pero fíjese, de todo eso que se inculcó, también la mayor pena que yo tenía era cómo le iba a responder a mi papá, qué cara le iba a poner, cómo íbamos a pagar. En fin, gracias a Dios, mi padre fue un hombre y mi mamá son gente responsable, tenían seguro, el seguro se encargó absolutamente de todo. Yo me pongo a pensar cuánta gente anda conduciendo vehículos sin seguro y a la hora de un trancazo que uno no está libre, aló, ¿cómo responde? Es una buena inversión, hermano. Ahí va el consejo. A veces siente uno caro, que va a estar pagando, pero póngase a pensar, a la hora de una emergencia, a la hora de una necesidad, a la hora de un hijo que le salga ahí con duplicado de llave, va a tener usted por lo menos saber qué va a hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo me sentí yo como hijo? Inmaduro, irresponsable. ¿Cómo me iba a presentar yo ante mi padre? Pero veo en la iglesia, hermanos, que muchas veces también tomamos esa actitud. Queremos las bendiciones del hijo, del padre. Queremos andar en el carro del papá. Queremos recibir la bendición del Señor. Pero ¿qué tal de las responsabilidades que Dios nos demanda ya como hijos maduros? Debemos de crecer, debemos de madurar, debemos de pedirle a Dios seguir dando fruto y ser cada día más responsables con aquellas bendiciones, con aquellas cosas que Dios nos ha entregado. Así que es necesario madurar. La iglesia, al ver las situaciones, debe de madurar. No solamente en lo personal, sino también en la congregación. Cuando somos maduros nos damos cuenta de las necesidades, ¿sí o no? Cuando somos inmaduros pedimos. ¿Qué quiere el niño, verdad? No, ¿qué él quiere? Dame, dime, quiéreme, ayúdame, hazme. Pero un hombre, una mujer madura empieza a dar, empieza a entregar, empieza a ofrecer. Tiene la actitud más de servir que de ser servido. Ahí se va evidenciando un poco la madurez, hermanos. Igual la iglesia madura debe de pasar del nivel de que tal vez cuando empezamos a creer, por supuesto, nosotros buscábamos de Dios, anhelábamos más de Dios, era una experiencia nueva, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan de cuando vinieron por primera vez a las iglesias o a su congregación o cuando se convirtió? A ver, ¿verdad? Y todo es nuevo, y cantan, sí, y aplauden, y hay gritos, y ahí caen algunos, y ahí lloran algunos, y otros son liberados. Era emocionante, ¿sí o no? Pero pero después de 20 años, hermano, de gritos, de caídas, de liberación, como que al rato el cristiano puede estancarse, o puede ser tan irresponsable de decir, y Señor, y a mí no me has dado nada. Una actitud muy infantil. Y Señor, ¿y por qué a mi hermano lo bendices y a mí no? Y Señor, ¿y por qué a este lo pusieron y a mí no? Y empezamos con esas actitudes de inmadurez, en lugar de decir, Señor, yo quiero dar fruto, yo quiero madurar, yo quiero crecer en ti. Yo cómo me voy a presentar. Y por eso les puse mi ejemplo, ¿verdad? Cuando somos irresponsables o no tenemos la madurez necesaria, a veces hasta por la edad, hacemos acciones o pensamos o decimos cosas que no corresponden. Hay gente que yo conozco, hermanos, que siguen pensando o diciendo cosas que ya deberían ni de pensarlas ni de decirlas, pero siguen con su misma atadura, con su misma carnalidad, con su misma mentalidad. Y es por eso que Romanos capítulo 12 habla de esa transformación que Dios habla y Dios hace del cuerpo, de la mente y del corazón de los hombres. Debemos de transformarnos, debemos de pedir a Dios que nos dé sabiduría, y en la sabiduría de Dios
crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es necesario madurar. Gálatas 4:1, que ya le pedí que lo buscara, los 7 versículos. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es ¿qué? ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo tiene? Gálatas 4, versículo 1. Entre tanto que el heredero es, léalo recio, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque por ser heredero es señor de todo. Pero mientras tenga esa condición de niño, mientras tenga esa etapa de irresponsable, de inmadurez, o por la edad es niño, está bajo tutores y curadores. Mire qué interesante. Hay alguna versión que ha de decir, está bajo el cuidado de maestros y de guías hasta el tiempo señalado por quién. Hasta el tiempo ¿qué? Señalado por él. ¿Quién es el que señala el tiempo? De veras, dígalo recio, ¿quién es el que señala el tiempo? El Padre. El Padre tiene el tiempo, hermano. Vinieron ante Jesús y le dijeron: nosotros queremos saber cuándo va a acontecer ese día en que la iglesia va a ser arrebatada, cuándo va a ser el fin del mundo. Y Jesús le dice: yo soy hijo, yo soy heredero, el Padre me va a enviar, pero el Padre es el que tiene el tiempo señalado. No les corresponde a ustedes ni a mí saber el tiempo, ni el día, ni la hora, porque el hombre quiere ser ligado a eso, ¿no? Si todos supieran, hermanos, qué falta en la madurez, yo les puedo asegurar que muchos se pondrían pilas, ¿o no? Yo le pudiera decir: mire, yo creo que a usted le falta madurez en esta área. Por ejemplo, yo no puedo entender, de veras, mire pues, cuando somos irresponsables, cuando somos niños, cuando no somos creyentes, que nos falte sabiduría, por ponerle un ejemplo, para administrar las finanzas. Hoy hablaron en el ministerio de damas acerca de las finanzas. ¿Cuántas damas recibieron la bendición? ¿Fue de bendición? Gloria a Dios. Mire pues, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si usted se acuerda. Yo ya era cristiano cuando recibí ya mi primer sueldo. Pero por ejemplo, una persona, por lo regular, cuando recibe su primer sueldo, ¿cuántos se acuerdan de su primer sueldo? Le entregaron su primer cheque. A ver, ¿qué es lo que usted estaba pensando? ¿En qué me lo voy a gastar? ¿Sí o no? Sea sincero. Yo ya oré por ustedes, hermanos, y ustedes ya oraron por mí. ¿Qué, está emocionado en qué me lo gasto? ¿Cómo? Va, pero eso es la primera vez. ¿Qué pasa el siguiente mes? Ya no es tan emocionante, ¿va? Al contrario, algunos dicen: ay, ahora ya sé cuánto voy a recibir. Ya ni se emocionan. ¿Sabe qué? ¿Sabe hay mucha gente que es desagradecida, hermano. Pero usted y yo deberíamos de emocionarnos cuando Dios nos provee, sea en un negocio, sea en un empleo, sea que alguien nos dé una ofrenda, porque eso es una provisión de Jehová, hermano. Y es Dios bendiciendo el fruto de tus manos. A ver, levante sus manos. Ese es el fruto de tus manos, el que Dios bendice. Debería de ser emocionante, hermano, saber: voy a hacer este negocio, me van a pagar. Voy a cumplir esta etapa de empleo, me van a pagar. Hay gente que tan desagradecida: solo esto me dieron. No, eso es darle gracias a Dios. Señor, tu provisión. Tú usaste este negocio, tú usaste esta empresa, tú usaste este jefe para mi provisión. Y debemos de dar gracias de lo recibido de su mano. Eso es tener una actitud madura. El inmaduro siempre se está quejando, como aquel niño malcriado, va, que abre la refri: ay, no hay nada de comer, y la tira. Es puro berrinche infantil, hermano. Ay, solo ahí vamos a ir, solo esto tenemos, solo esta marca me puedes comprar. Es una inmadurez. Somos agradecidos, principalmente con Dios nuestro proveedor. ¿Quién señala el tiempo? El Padre. Pero mientras somos niños, ahí está toda la herencia, hermano. Mire qué importante entender este tema de por qué Dios quiere que maduremos.
Tiene el Padre toda la herencia de tu bendición económica, de tu bendición espiritual, de tu bendición en tu alma. Toda la herencia la tiene el Padre, pero eres niño. Entonces, mientras seas niño, mientras la iglesia sea niña, vas a tener que tener cuidadores, tutores, maestros o alguien que la administre mejor que tú, hasta que el tiempo señalado por el Padre se dé. Y el tiempo el Padre ya lo señaló a través de Jesucristo, a través de su palabra. Todo el libro de Proverbios me habla de sabiduría. Dile a tu vecino: adquiere sabiduría. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque si queremos y sabemos que es necesario madurar, no nos va a importar la edad cronológica que tengamos. Mucha gente está diciendo: no, cuando yo sea mayor, cuando esta persona sea más adulta, va a tener madurez. Y yo he conocido niños de 80 años y he conocido maduros jovencitos. O sea, la edad cronológica no tiene nada que ver. Y el ejemplo más claro es Salomón. Salomón, al verse con toda la herencia de su padre, con toda la carga del trabajo de gobierno, con toda la bendición, le dijo a Dios: yo quiero, ¿qué le dijo Salomón? Sabiduría. Pídeme. Fíjese, el Señor se le estaba presentando ahí delante del rey Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediría usted a Dios? Pídeme lo que quieras que yo te dé, te lo voy a dar, por el pacto que hice con David tu padre. ¿Qué quieres? Y este joven fue sabio y dijo: Señor, tu pueblo es muy grande, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que administrar, mejor dame sabiduría. Y dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que si la primera etapa, queremos madurez, queremos crecer, sabemos que es necesario, debemos de adquirir sabiduría. Empieza con el temor a Jehová. Entre más temamos de Dios, sabemos de que vamos alcanzando madurez. ¿Por qué? Porque una persona con el temor de Dios se va a abstener de las tentaciones. ¿Aló? Por ejemplo, hay personas que luchan con la maldad, luchan con el pecado y están en constante iniquidad, están con ese problema, saben qué es lo que la atormenta. Imagínense que yo le viniera a contar hoy: hermano, fíjese que le saqué duplicado y me fui a chocar. ¿Qué me diría usted? Hay que orar por el hermano, hay que liberarlo, ¿verdad? Pero en una etapa alguna se entiende, pues. Pero después de 20 años, después de 30 años, ahora póngase a pensar usted y yo, ¿cómo nos mira Dios? Bueno, ¿hace cuánto te convertiste? ¿Hace cuánto conociste? Y sigues enredado en tu maldad, en tu pecado, en tu iniquidad. ¿Te siguen tentando las mismas cosas? ¿Sigues teniendo problemas con las mismas situaciones de tu mente, de tu carácter? Hablando de esa inmadurez, ¿verdad? Hablando del tema de las finanzas, hermanos, es una inmadurez caer en deudas. Porque si tenemos sabiduría, sabemos lo que nos alcanza, ¿verdad? Bueno, a mí me alcanza para cubrir mis gastos y no me alcanza para lo que tal vez quiero. Y por supuesto, lo deseo, lo anhelo, lo quisiera, pero no me alcanza. Entonces, ¿qué hace el maduro? Se abstiene. Trabaja más duro, ahorra, guarda, para que cuando lo pueda hacer, lo vaya a disfrutar, ¿sí o no? Pero la situación de la tentación, que va en todo nivel, hermanos, no solamente en las finanzas, sino en todo nivel, se te presenta lo que te gusta. El diablo siempre te va a presentar aquella debilidad que tienes, que tú sabes que te lleva a algún daño. Por ejemplo, un cristiano maduro, hermano, se va a congregar. Ya hubiera dicho gloria a Dios. Un cristiano maduro va a servir a Dios en algún área de la iglesia. Un cristiano maduro va a ofrendar, va a traer sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, sus acciones de gracias. Eso es una evidencia de una madurez. Un cristiano inmaduro va a querer que lo atiendan. Un cristiano niño que está empezando en sus caminos va a querer que el pastor ore por él, que lo vaya a visitar, que lo vaya a atender. Un cristiano maduro va a empezar a él ir a visitar, ir a conocer,
ir a discipular, jalar a aquellos que no han venido. ¿Vamos bien hasta aquí? Tiene que ser evidente la etapa de la madurez. No le vamos a dejar de prestar atención a ciertas cosas. Si vivimos como niños, tenemos toda la herencia, todas las bendiciones, pero no se nos puede entregar hasta el tiempo señalado por el Padre. Verso 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Subraya eso, por favor. Fíjese que el Señor compara aquí la etapa de inmadurez con una etapa de esclavitud. Y el mundo trata de esclavizar a los creyentes, trata de separarlos de la voluntad de Dios, trata de ponerles cosas para separarlos de la voluntad de Dios, de hacerlos esclavos, tenerlos ahí atados. Por ejemplo, hay gente que no puede ni levantar sus manos porque sabe que está esclavo de un pecado. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que romper esa esclavitud. Si estás bajo esclavitud de los rudimentos del mundo, estás en esa etapa de niño. Verso 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que les cambiara la condición. Eso es redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de nosotros. El Espíritu de Jesucristo clama y dice: Abba, Padre. ¿Cómo dice el Espíritu? Abba, Padre. ¿Por qué? Porque hay un Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Dile a tu vecino: ya no eres esclavo. Pero que ya no seas esclavo no quiere decir que no vivas en esclavitud. Dentro de nosotros, por la adopción de Jesucristo, por la liberación de la sangre de Cristo, ahora dentro de nosotros clamamos y decimos: Abba, Padre. Pero la herencia, si no hay crecimiento, si no hay madurez, hasta que seamos maduros. Y Dios desea que maduremos. Es necesario que nos demos cuenta, hermanos, que debemos de madurar. Ahí cerquita, libro de Filipenses, también ahí cerquita vamos a hablar acerca de eso. Filipenses 3, versículo 1. El apóstol Pablo habla esta carta y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y habla: guardaos de los perros. Esos son los malos maestros, hermano. No van a creer que es el perrito, ¿verdad? Los malos maestros, la gente que trastorna la doctrina, la gente que comercia con la fe, así se les llama, perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, esas personas que causan divisiones. Todo eso están enmarcados en el versículo 2. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. A ver, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es importante, hermano. Mire pues, cuando somos maduros servimos, pero también podemos servir en la carne. Y aquí nos habla de que debemos de servir en el Espíritu. Podemos hacer muchas cosas para Dios, podemos servir a los hermanos, pero una cosa es servir y otra cosa es servir a Dios en el Espíritu. ¿Cómo servimos en el Espíritu? Pues importante, ¿verdad? La gloria se le da a Jesucristo y no tenemos confianza en lo que nosotros podemos hacer. No ponemos nuestra confianza en otras personas ni en nadie más que en Dios. Verso 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo
expone acá esta condición y dice: si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo, en la naturaleza judía, era circuncidado al 8º día. Había cumplido con la ley judía de que todo niño al 8º día debía de ser circuncidado. Tenía un linaje de Israel. Su familia, su ascendencia era del linaje desde Israel, de una tribu específica llamada Benjamín. Hebreo de hebreos. Era maestro en cuanto a la ley, que significa la palabra fariseo. En cuanto al celo, que era tanto el amor de Pablo por la ley hacia Dios, que se convirtió en perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, fíjese, versículo 6, Pablo se llega a evaluar de acuerdo a la ley y dice él: irreprensible. Nadie podía llegar con el apóstol Pablo en ese momento. Saulo, que era fariseo, que era hebreo, que sabía quién era, que enseñaba a otros la ley, y nadie podía acusar a Pablo, en ese momento Saulo, de que le faltaba algo de cumplir la ley. Fíjese qué tan seguro estaba, decía Pablo: miren, en cuanto a la ley, irreprensible, no hay quien me pueda acusar. Si alguien le preguntaba: ¿has honrado a Dios? He honrado a Dios. Si alguien le preguntaba: ¿has honrado a tu papá y a tu mamá? Ha honrado. Cumplía la ley. ¿Has matado a alguien? A nadie. Solo a los perseguidores, solo a los de la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero eso fue después. Pero él se sentía tan confiado en lo que él tenía. Verso 7, importante: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sabe? En nuestra etapa de inmadurez le ponemos más importancia a cosas que nos separan de Dios. Empezamos a ver incluso de nosotros mismos: ay, vas a decir, no, es que estoy muy cansado. No, y empezamos. Hay una parte de la palabra, hermanos, que nos dice que somos esclavos de Jesucristo. A ver, ¿sí o no? Hay otra palabra que dice somos soldados. A ver. Y el soldado estará dispuesto a servir cuando le dé la gana o cuando se es necesario. A la hora que le toquen la trompeta, ¿sí o no? En algunos países se conocen acerca de las reservas militares. ¿Sabe usted de las reservas? Aquí hubo por mucho tiempo. ¿Cuántos fueron reservistas? Algunos de aquí, sí, ahí, mejor por abajo, ¿va? Pero ¿qué pasaba? ¿O qué pasa hasta la fecha? Esas reservas se le entrena a la gente, pero en un momento determinado le van a hacer la llamada. Se tiene que presentar. Hay guerra, hay una situación, hay una catástrofe. Y ahí es donde todas las reservas. Imagínese el otro: ay, no, yo no tengo ganas. Hoy juega el Real y hoy juega el Barça. No, es que mire, está lloviendo. No, ¿sabe qué? Lo que pasa es que la comida que dan ahí en el ejército es la que no me gusta. ¿O sabe qué es lo que pasa? Que ese color del uniforme que pusieron a mí no me gusta, entonces me quita la paz. ¿Se le podrá tolerar a un soldado, a un reservista o a un esclavo? Pues, ¿qué esclavo? Vas a traer eso, vas a hacer lo otro, ¿sí o no? Y en nosotros, hermanos, en nuestra inmadurez le hacemos berrinches hasta a Dios. Mira, hermano, una de las crisis de inmadurez, y si quiere la anota, hermano, es hacerle un berrinche a Dios. Hay gente que se pelea con Dios: ay, Señor, este año de la retribución y a mí no me has retribuido. Ay, Señor, y es que, y se empiezan a pelear hasta con el Señor, hermano. Gente que no entiende una dificultad, gente que no entiende por qué pasan las pruebas, gente que muchas veces les pasan situaciones difíciles y nos peleamos con el Señor. Eso es un signo de inmadurez. Un cristiano maduro puede decir, como dijo Job: Jehová dio, Jehová se hace la voluntad de Dios, no la mía.
Pero la culpa es la falsa doctrina, y por eso qué interesante que leímos antes, ¿verdad?, acerca de esos que enseñan mal. Porque si Dios no me responde a la hora que quiero, y como yo ya declaré, yo ya profeticé, yo ya hice, yo ya di 3 vueltas, di 14 vueltas, no, las vueltas que sea, y si no me responde, es una mala actitud. ¿Sabe qué es eso? Es una actitud infantil, porque es el tiempo señalado. ¿Por quién? ¿Por quién es el tiempo? Por el Padre. ¿Para qué? Para que incluso recibamos la herencia. ¿Qué hubiera pasado si usted y yo hubiéramos tenido que administrar un negocio, una chequera, un país, cuando éramos inmaduros, hermanos? ¿Podrá los niños atender a otros niños? ¿Podrá un inmaduro? Por eso es importante también. Fíjese que hasta en el caso de la enseñanza, ponga atención acá, porque es necesario discipularse, porque es necesario crecer, porque es necesario estar en la iglesia, porque la Biblia dice que el neófito no puede enseñar a otros. Un recién convertido es la palabra neófito, no puede enseñar a otros. Entonces la iglesia se ha llenado de gente, han llenado sillas, han llenado estadios, han llenado situaciones de inmaduros, irresponsables espirituales, enseñándole a otros. Entonces este no sabe nada, ¿y cómo va a guiar al otro? ¿A dónde lo van a ir a parar? Si ninguno de los dos está siendo formado, preparado, capacitado, no ha crecido, no se le ha visto el fruto. Ay, es que hermano, ¿y cuándo? Bueno, evidencia el fruto. Y en algunos, hermanos, y lo vamos a ver al final, es diferente el fruto. Dile a tu vecino, tu madurez es diferente que mi madurez. Pero es necesario que lo evidenciemos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí me estás entendiendo? Sigamos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Una persona madura va a dejar muchas cosas, va a dejar muchas personas, ojo acá, va a dejar hasta su comodidad por causa de Cristo. Para todos nosotros es muy cómodo muchas cosas, hermano. Pero ¿qué estás estimando más que ganar a Cristo? ¿Le has puesto más importancia a algo o a alguien? Verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas, hablando de cosas tangibles, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué hizo Pablo? Lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar ¿a quién? Interesante, hermano. Un cristiano maduro no va a estar viendo si se le reconoce el servicio, si se le reconoce la ofrenda, si se le reconoce lo que está haciendo. No, hermano, usted y yo estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y debemos de tener la madurez para saber, yo estoy queriendo ganar a Cristo, yo estoy queriendo servirle a Él por amor a Él, y todo lo que me impide, todo lo tengo que dejar, incluso mi comodidad. A algunos Dios les demanda hasta el territorio. Algunos dicen, ay Señor, yo quiero ser como Abraham. Si una de las características de Abraham es: sal de tu tierra, de tu parentela. Hay gente que no ha dejado ni sus amistades y son malas, lo llevan a lo malo, lo separan de Dios, le ponen ideas en su cabeza. Hay gente que no puede dejar los vicios, hay gente que no puede dejar las actitudes, en fin, todo eso te impide llegar a alcanzar. Y Pablo dice, ¿era bueno cumplir la ley, sí o no? Pues era buenísimo. Y todo eso lo consideró Pablo como pérdida, como basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Qué cosas te están impidiendo madurar y te están separando de ganar a Cristo? Verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo,
La justicia que es de Dios por la fe. Verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Es incógnita, ¿verdad? Verso 12, únase conmigo con todo su corazón. ¿Qué dice la Biblia? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mire que el apóstol Pablo en este nivel, hermano, ya había visto a Jesucristo cara a cara, ya había tenido la revelación del Espíritu Santo, ya predicaba en las sinagogas, ya había llevado el evangelio a los gentiles, y Pablo ahí se considera y dice: no es que ya lo haya alcanzado todo. Lo peor que puede pasar para un cristiano es creer que lo sabe todo o que ya lo tiene todo. Hermanos, Dios es más, cada día más, y nosotros debemos de madurar más. Aquellas cosas que nos vencían antes, debemos de irlas venciendo, principalmente las tentaciones, principalmente viendo que el día se acerca. ¿Cuántos años más, cuántos meses más vas a, decimos en Guatemala, a acuchuchar el problema que tienes? ¿Hasta cuándo vas a madurar? Eso me hace daño. Gente que incluso por ingerir bebidas, por comer comida, sabe que le hace daño, sabe que se está haciendo daño. ¿Hasta cuándo? No, yo aquí vengo para darme mi gusto, y ya el Cristo viene. ¿Y cómo te vas a presentar? Otra excusa, y todos lo hacen. ¿Y por qué yo tengo que madurar, pastor? Si viera, todos son unos inmaduros, impíos, incircuncisos. Sí, pero tú pelea tu carrera, sigue al blanco. Es que sabe qué es lo que pasa, hermano. Estoy esperando que mi mujer madure. Otros dicen que mi mujer se pudra. Ya lo quiere madurar a podrido, ¿verdad? De una vez. No sea así. ¿Estás esperando que otra persona cambie en lugar de cambiar tú? ¿Estás esperando que la situación cambie en lugar de cambiar tú? Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que extendernos a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dile a tu vecino: Cristo Jesús te da el premio. Díselo. Pero tienes que llegar a la meta. Tienes que seguir a la meta. Y le vuelvo a decir, hermano, por favor, nunca se compare con alguien más. Porque hay gente que Dios nos demanda ciertas cosas y hay otra gente que Dios no le va a demandar eso. Hay gente, hermano, que literalmente Dios lo tiene que poner en una posición hasta que moldee su carácter. Y hasta ahí reacciona. Ahora sí, Señor. Bueno, ahora sí. El Señor en su misericordia lo levanta, lo saca del hoyo, lo restaura, le provee, lo bendice, y al ratito otra vez la inmadurez. ¿Qué tiene que hacer un buen padre? ¿Usted cree que mi papá me dio otra llave? Al contrario. ¿Por qué? Porque es un buen padre. Un padre consentido. No tengas pena, mijo. Aquí está, chocate cuantas veces querrás. Eso es una irresponsabilidad. ¿Aló? Sufrí el castigo porque los quetzales se tuvieron que pagar. ¿Aló? Y entendí. Pero un padre irresponsable, igual es Dios, hermano. Si nosotros, siendo malos, dice, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos quiere trabajarnos, quiere darnos esa herencia. Pero tenemos que madurar. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que todos los que somos perfectos, fíjese,
Versículos anteriores dice, no lo había alcanzado todo, no lo he alcanzado todo. Y aquí dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si de otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, verso 17, sed imitadores de mí y mirad, porque es necesario madurar, hermano. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dile a tu vecino, tu madurez, díselo, tu madurez sirve de ejemplo para otros. Y ojo acá, tu inmadurez también. Hay gente que a uno lo inspira, hermano. Hay gente que uno le ve el modelo. Tiene su familia, tiene su casa, tiene sus finanzas, sirve a Dios. Es un gran ejemplo. Da buen testimonio, sirve a los demás. Qué lindo, hermano. Y hay personas, ¿verdad? Ahí viene este que no sabemos ni cómo amaneció. Te va a saludarte, no te va a saludar, te va a dar los buenos días. Al hermano, qué inmadurez, qué inestabilidad. ¿Conoce gente usted inestable? ¿Conoce usted gente inmadura? Qué difícil tratar con ellos, hermanos. Imagínese el Señor, hermano, teniendo todas las bendiciones, toda la herencia, ya dio lo mejor que fue a su Hijo y quiere darnos con su Hijo, dice la Biblia, todas las demás cosas. Pero no, hombre, este es niño, le va a hacer daño, no lo puede administrar, no lo va a poder hacer. Mejor espérese hasta que madure. Y maduramos porque maduramos, hermanos. Verso 18, Filipenses 3. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Subráyelo, por favor. Una persona inmadura le va a hablar y le va a decir y le va a actuar pensando solo en lo terrenal. ¿Conoce gente así? Todo es vanidad. Ay, no, hoy no quiero salir porque no me pusieron no sé qué. Ay, es que yo no como ahí tacos. Yo no como paches, yo sí, hermano. Y me gustan, por cierto. Personas que solo vanidad, hermano, solo su mentalidad carnal, hermano, hablándole cosas infladas, como dice la palabra. Pero el espiritual sabe que no dependes de lo de ahorita, ¿sabe? Y aquí hay muchos que conocen. Tuve un amigo pastor, hermano, que murió de cáncer. Y ese hombre le fueron amputando su pierna del cáncer que tenía. Y una vez lo fuimos a ver, y toda el área donde él estaba, lo estaban tratando, ¿no? Quimioterapias y un montón de cosas. Y los pastores, amigos y hermanos, orando y clamando por el pastor. Pero sabe, ahí en su necesidad convirtió a muchas enfermeras, y muchos de los enfermos que llegaban ahí se convirtieron. Otro hubiera sido inmaduro. Ay, Señor, ¿y por qué me tienes aquí? Y yo que soy tu siervo, y yo que he dado mi vida. Pero él sabía, ¿no? Tengo otro amigo que lo hemos invitado acá. El Señor le ha quitado un brazo, no tiene estómago. Hicieron una operación que es directa del esófago al intestino. Y dice, no, es que a mí el Señor me está llevando por pedacitos de eso. Hermano Baeza, un gran siervo de Dios, años de ministrar, jamás lo he oído renegar en su madurez. Al contrario, de inspiración para los demás, aún en una circunstancia difícil que afecta un cuerpo, que saben que se están muriendo, pero que no dependen de lo de ahorita. Jóvenes, maduren, no dependen de ahorita. No dependen de, ay, es que solo tengo 5 amigos en el Face. Ay, Dios, dale gracias a Dios, porque al rato son tus verdaderos amigos. ¿Para qué quieres tener 1 millón?
que ni los conoces. Gente que se siente rechazada, gente que le han hecho algo. Hermano, madure, crezca. Al rato es Dios transformando y moldeando su carácter también. Esas etapas de la vida que pasan tan difíciles, sea en el cuerpo, sea en el alma, sea en situaciones, aún dentro de la iglesia, es necesario gente madura, que se atreva a servir, a amar, a dar. Una de las cosas que me sorprende de esta gente de la guerra, hermano, que se atreven a dar su vida por otros, hermano. Ahí lo vemos en las películas, ¿verdad? Tiran la granada y se le tiran al otro con tal de salvarle la vida, arriesgan su vida. Y los cristianos, hermano, y los hijos de Dios, y ay, hermano, hermana, los maduros debemos de servir a Dios pensando no en lo terrenal. Nuestra mirada siempre debe de estar allá arriba. Pablo lo dice, Filipenses 3:20, léalo. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Entonces deberíamos de estarnos capacitando, madurando y creciendo de tal manera que le estemos agradando a Él, dejando la vana manera de vivir, dejar aquellas cosas que nos estorban y nos impiden, madurando. Aquellas cosas que me estorbaban, ahora ya no me estorban. Ya se me puede delegar algo más. Imagínese, hermano, que Dios te quiera enviar, delegar, entregar dones, talentos, bendiciones, grandes misterios, grandes ministerios espirituales, pero todavía estás pensando en el día a día. Dice la palabra de Dios, y a mí me sorprende, hermano, dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Y eso todavía no se ha visto, hermano. Jesús reta a sus discípulos y les dice, y nos dice, mayores cosas que estas harán. ¿Qué dice? Que las haremos, hermano. Y sin embargo a veces nos conformamos, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? Ay, le echaron, le sanó una muela. ¿Qué pasó? Ay, cositas, hermano, que las llamamos extraordinarias. Jesús dice, y mayores cosas que estas harán cuando la iglesia sea madura. Cuando nos atrevamos a creerle a Dios que Él puede hacer todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando empezamos a decirle, Señor, aquí estoy, yo ya estoy maduro para que tú des tu herencia. La vamos a cuidar, la vamos a administrar y la vamos a entregar, porque todas las cosas son de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Por último, Mateo 13:23. ¿Ya lo tiene? Mateo 13:23. Eso sí es importante que lo subraye, hermano. Mas el que fue sembrado en buena tierra, está explicando la parábola al Señor, este es el que oye y entiende la palabra. Óigalo bien. La semilla se tira, cae en la buena tierra. El que la oye, la recibe la semilla, la entiende, pero ¿qué pasa? Y da fruto. Sinceramente, hermanos, usted lo puede comprobar desde un arbolito que usted puede sembrar hasta un animalito, y no digamos hasta un ser humano. ¿Podrá dar fruto a alguien que no está maduro? ¿Cómo? Y si lo da, ¿cómo será su fruto? Ahí sembró usted el limonar, ¿verdad? Ya tiene cara de árbol, pero es chiquito.
Y en eso le quiso dar un fruto, ¿y qué salió? Un limoncito que parece pepita, hermano. ¿Y qué pasa? Agarra el fruto y lo exprime, ¿y qué hay? Nada. Parecía fruto, pero no es fruto. Ahora, cuando ya vemos el árbol, ya se ha regado, se ha cuidado, ya da un limonón, ¿verdad, hermano? Con un limón hacen un pichel de limonada, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Ese árbol, ¿qué? Creció, maduró, se le cuidó, se le fertilizó, creció, maduró. Así debería de ser nuestra vida. Hermanos, estamos llegando, óigame acá, estamos llegando a casi un final de año. Dicen los hermanos de México, al ratito damos el grito y ya ponemos el arbolito. Y se acabó el año. Así dicen ellos. Después de la independencia, y se acabó. Ahora póngase usted a pensar, haga esta evaluación conmigo, yo la tuve que hacer. De enero para acá, ¿ha madurado? ¿Ha crecido en su vida espiritual? ¿Ha dejado las cosas de niño? ¿Ha vencido las debilidades, las tentaciones que antes tal vez no podía? Ojo acá, ¿ha dado más fruto en su vida? Ya no es un niño, ya no es un creyente recién convertido. ¿Ha entendido más la palabra? ¿Cuántos han entendido más la palabra, hermano? ¿Cuántos han crecido en el discipulado, en la iglesia? A ver, han servido más. ¿Cuántos han servido más? Eso es fruto del servicio. Qué lindo, hermano. Y después, antes nos volvía carga, ¿va? Y mejor no me comprometo. Ya empezamos a servir y cuando sentimos servimos todo el tiempo. También es tiempo. Un maduro va a entender que hay que recibir también. Imagínense que el árbol ahí va a dar fruto y todo va a arrancarle, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si no recibe el cuidado, si no se atiende, si no se cuida, si no deja que pase, se va a secar. Igual es en el servicio. Por muy maduros que seamos, debemos de aprender a sentarnos, a recibir y a ser llenos para dar más fruto. ¿Cuántos dicen aleluya? Importante, el maduro oye, entiende y da fruto. Ojo acá, la madurez y todos los frutos, algunos dicen, y producen a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjense que en esos porcentajes, hermano, el que menos da el 30%, pero da. Una planta, una semilla, una vida que da fruto, va a dar fruto, lo menos al 30, otros a 60, y hay gente que de verdad, hermano, a mí me admira. Y por eso es que no se puede comparar, por ejemplo, a un recién convertido con una persona que tiene 20 años en el cristianismo. Por ejemplo, yo conozco gente que tiene muchos años siendo cristiano y no sirve y no da fruto. Muchos cristianos que todavía, después de recién convertidos, después de muchos años de convertidos, todavía tienen problemas con diezmar y ofrendar. Muchos cristianos ponen un montón de excusas para no discipularse. Es que me cae mal, es que no tengo tiempo, es que... No digamos para servir, para dar, para hacer algo más. Acuérdese de estas dos palabras si usted quiere crecer y madurar. Si somos hijos de Dios, como niños, el Padre tiene toda la herencia y no nos la da hasta que maduremos, hasta el tiempo señalado por Dios. Póngase a pensar en esto. Niño, diga conmigo niño, diga conmigo esclavo y diga conmigo soldado, y por último diga hijo. ¿En qué etapa estoy? ¿Soy niño? ¿Me considero todavía esclavo de los rudimentos del mundo? ¿No he dejado las cosas del mundo y por eso no hay modo que madure? ¿Ahora ya soy soldado y todavía Dios me está formando, capacitando, me tiene que disciplinar para hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas? Pero el hijo, el maduro, recibe toda la herencia y va a ser capaz de administrarlo y va a tener la sabiduría para producir a 30, a 60 y al 100 por uno. Eso es lo que Dios demanda y quiere de nosotros
que es necesario que maduremos. ¿Cuánto vas a producir? De acuerdo a tu capacidad. Pero es necesario que la iglesia madure, que deje las cosas de niño, que deje las cosas terrenales, que se empiece a ver con su ciudadanía en los cielos. Hermanos, los tiempos se acortan. Hermanos, tenemos que ser más diligentes. Mañana hay culto de oración. Los invitamos a todos. Todos los últimos domingos de cada mes, a las 8 de la mañana. Oramos de 8 a 9, 1 hora, hermano. Pero ¿sabe qué estamos formando? Disciplina. En nuestro aniversario hicimos 14 días de ayuno y de oración. ¿Qué se les está formando? Disciplina, enseñanza. Porque Dios viene por una iglesia madura. Dios quiere dar sus bendiciones a gente madura que lo sepa administrar, lo sepa producir y puedan tener la bendición que el Padre ya señaló en el tiempo por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. Ayúdame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Y Señor, aquí estamos rogándote, Señor, ayúdanos a madurar. Padre, perdónanos si hemos sido negligentes, si hemos actuado inmaduramente. Señor, si en algún área de nuestra vida todavía hay actitudes infantiles, Señor, perdónanos si todavía estamos con rudimentos del mundo, viendo la vanidad, pensando en lo terrenal. Padre, te rogamos, Señor, quita de nosotros todo espíritu inmundo, toda carnalidad. Señor, haznos madurar. Señor, que el proceso en el cual nos encontramos, si tú estás en un proceso que tú sabes que Dios te está tratando, dile: Señor, dame sabiduría. Vamos, pídele a Dios sabiduría. Él la da, dice la palabra. Recibe ahí la sabiduría, el don, el favor de Dios. Toma la actitud correcta, humíllate delante de Dios. Ya probaste con tus fuerzas, ya probaste con consejos humanos, ya probaste queriendo hacerlo con tu propia mano, hasta que Jehová resuelva. Confía en Dios, pídele a Dios sabiduría, aprende a depender de Él, pídele a Dios la salida. Señor, te ruego por aquellos que están siendo procesados, Dios, hasta que maduren. Señor, ten misericordia. Pero es necesario, Señor, que tú nos ayudes. Señor, haznos entender tu voluntad. Queremos crecer, queremos dar fruto, queremos madurar para ti, queremos servirte en espíritu, queremos servirte, Señor, con corazón agradable a ti. Padre, perdónanos si no hemos producido, si no hemos sido efectivos. Te rogamos, Dios, danos de tu paz, de tu sabiduría, de tu palabra, para correr, Señor, para proseguir. Quita de nosotros, Señor, toda aquella cosa, Señor, que nos estorba en esta noche de crecer. Queremos poder decir, Señor, queremos estimar todo como pérdida, como basura. Quita de nosotros las malas amistades, las malas costumbres, los malos pensamientos, Señor, las acciones que nos debilitan, que nos separan de ti, porque queremos dar fruto para ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser testimonio, que podamos ayudar a los que son niños espirituales, que podamos levantarlos, que podamos hacerlos crecer para ti. Señor, levanta muchos maestros, levanta muchos ancianos, levanta muchos servidores tuyos, Señor, que con su ejemplo, que con su testimonio, Señor, ayuden a otros a madurar. Oramos, Señor, por aquellos que están en este momento, Señor, en crisis, en problemas, por su inmadurez, están recibiendo cosechas, por su falta de conocimiento, por su falta, Señor, de temor a ti. Están recibiendo hoy, Señor, la retribución de su maldad. Padre, perdónalos, perdónanos, Señor. Te rogamos tu favor sobre nuestras vidas. Y Padre, en esta noche te damos gracias, porque queremos, Señor, seguir adelante, extendiéndonos a lo que tú tienes más, y queremos recibir tu herencia,
siendo adultos, maduros, una iglesia santa y temerosa de ti. Por eso rogamos a ti, Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar. Padre, te damos gracias en esta noche. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.